Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde. El día de hoy vamos a ver un poquito de algunos conceptos básicos de óptica. Vamos a seguir trabajando con lo que estábamos analizando la semana pasada. En este caso, bueno, vamos a checar algunos conceptos bastante sencillos y espero que no nos lleven mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos ejemplos de cuerpos que se les llaman cuerpos luminosos. A estos los vamos a llamar así, cuerpos luminosos. Obviamente son cuerpos que tienen la capacidad de emitir o de irradiar cierta energía en forma de luz, por ejemplo el sol, las estrellas, algunos de forma natural, como en el caso del sol, las estrellas, algunos otros de forma artificial a partir de procesos químicos o procesos físicos. Por ejemplo, en este caso, la fluorescencia es un proceso químico que se lleva a cabo a partir de la excitación eléctrica de algunos electrones del contenido de los tubos fluorescentes. Tenemos el caso de la combustión de una vela. Entonces, estos vamos a llamar los cuerpos luminosos. Luego tenemos los cuerpos a los que vamos a llamar cuerpos iluminados o cuerpos que no tienen una luz propia, ¿no? Estos cuerpos que no tienen una luz propia, que vamos a llamar cuerpos, les dije, iluminados. Si no hay luz, entonces no se pueden ver, ¿sale? Para que se puedan visualizar tiene que haber una emisión de luz. Entonces, bueno, los cuerpos iluminados vamos a clasificarlos en tres grupos básicos, que van a ser los cuerpos opacos, como en el caso de este elemento. Aquí tenemos un cuerpo opaco que evidentemente no nos permite ver la parte trasera de ese cuerpo opaco. O sea, obviamente al momento de que se interpone un cuerpo opaco entre nuestra visión y otro objeto, pues no nos va a permitir ver el objeto, ¿no? A estos los vamos a llamar cuerpos opacos. Luego tenemos los cuerpos translúcidos. Los cuerpos translúcidos son aquellos que dejan pasar la luz, pero no permiten ver, vamos a decirlo así, los objetos detrás de la luz, porque no tienen una sombra o no proyectan una sombra, ¿cómo decirlo así? Proyectan una sombra muy tenue. Básicamente son cuerpos que permiten ver a lo mejor cierta parte, cierta silueta, dependiendo de qué tanto o qué tan translúcidos son. Estos los vamos a llamar así, cuerpos translúcidos o translúcidos. Estos cuerpos translúcidos o translúcidos, cualquiera de las dos formas de decirlo está bien. Estos cuerpos translúcidos van a permitir ver una parte. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en canceles del baño, algunos tipos de ventana, en donde pues sí se requiere que entre cierta cantidad de luz, pero tampoco es bueno, vamos a decirlo así, o no se desea que se vea completamente la imagen detrás de ese cuerpo que se le conoce como cuerpo translúcido. Y por último, chicos, tenemos los cuerpos transparentes. Creo que aquí no hay mayor problema. Los cuerpos transparentes van a ser aquellos transparentes, van a ser aquellos que permiten la visibilidad total detrás de ese cuerpo, ¿no? Y los conocemos en cualquier tipo de ventanas o cualquier otro tipo de aplicaciones. Generalmente son vidrios. Los vidrios tienen esa característica de tener sus moléculas perfectamente bien alineadas y nos permiten entonces que la imagen que se percibe del objeto que está detrás de ese cuerpo transparente no sufra ningún tipo de alteración, ¿sale? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, algunas de estas, vamos a decirlo así, propiedades de los cuerpos tienen que ver dependiendo de si son luminosos o si son cuerpos iluminados. Una vez que ya más o menos comprendimos esto, entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando tenemos una fuente puntual de, vamos a decirlo así, de energía luminosa o sea, una fuente de luz. Fuente puntual, chicos y chicas, se refiere a una fuente que sea lo bastante pequeña como para que solamente, vamos a decirlo así, emita un haz de luz en una forma bastante específica, ¿no? Entonces, vamos a manejar como puntual, como un haz de luz o una emisión de luz pequeña, muy intensa, pero pequeña, ¿sale? Entonces, si vamos a llamarlo en el viaje de los fotones o de las ondas de la luz, se atraviesa un cuerpo que sea un cuerpo opaco, o sea, que no permita visualizar detrás de ese cuerpo al otro objeto, entonces vamos a generar algo que vamos a llamar sombra.
Ya lo conocemos, las sombras pueden ser nítidas, a lo mejor pueden ser sombras bastante difusas, que a lo mejor no se notan con mucha claridad, y vamos a ir viendo con detalles este tipo de cosas. Entonces, cuando la fuente es puntual, los rayos viajan a través del medio, chocan contra el cuerpo opaco y entonces se va a generar algo que se va a llamar cono de sombra, ¿sale? Este cono de sombra es la parte en donde la luz ya no puede pasar porque obviamente choca con el cuerpo opaco y va a dibujar una sombra bastante nítida en este caso en una pantalla, ¿no? ¿Sale? Vamos a tener otro tipo de, vamos a decirlo así, de sombras que van a ser aquellas que cuando tenemos una fuente extensa, se refiere a fuente extensa a una fuente que no es puntual, vamos a decirlo así, que no es muy pequeñita, sino que ya tiene un tamaño un poco mayor, como en el caso, por ejemplo, aquí tenemos un foquito, este foco pues tiene un tamaño que va de un extremo a otro extremo y entonces se empiezan a dibujar una serie de líneas que vamos a ver después en las siguientes sesiones a partir de lo que vamos a conocer como óptica geométrica. Entonces, bueno, dibuja unas líneas o emite unos rayos de luz, por decirlo de una forma, a partir de su punto más alto y de su punto más bajo, chocan con el cuerpo o el objeto y después dibujan una serie de sombras, pero estas sombras tienen varias características. Esta, vamos a decirlo así, es una sombra total, mientras que esta sería una sombra parcial. A esa sombra parcial la vamos a denominar como una penumbra. Lo hemos visto o lo vemos muchas veces, sobre todo en fenómenos naturales bastante, pero bastante peculiares. Por ejemplo, en el caso de los eclipses, yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos visto, o si no en vivo, por lo menos hemos visto a través de la televisión o de algún video, hemos visto el fenómeno conocido como un eclipse solar, en donde, por ejemplo, el sol se emite, obviamente es un cuerpo luminoso, emite una serie de rayos de luz, bla, 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 y cuando la luna se atraviesa entre el sol y nuestro planeta, entonces genera un eclipse total, ¿no? El eclipse total solamente va a ser visibles en esas zonas en donde se proyecta la sombra como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los rayos de luz, creo que se alcanzan a visualizar de manera eh, muy clara. Entonces, cuando estos rayos de luz desde el extremo del sol, de un punto hasta el otro punto, chocan con los extremos de la luna, por ejemplo, entonces vamos a tener una zona que se va a llamar zona de penumbra, en donde evidentemente no vamos a poder visualizar el eclipse total, vamos a ver a lo mejor un eclipse parcial, y en esta zona pequeñita, en donde el cono de la sombra se proyecta de manera vamos a decirlo así, más intensa, entonces ahí vamos a tener una zona de sombra, es donde vamos a poder visualizar ese efecto de vamos a decirlo así, de un eclipse total de sol, ¿no? Entonces, la óptica geométrica nos va a permitir hacer ese tipo de trazos. Ustedes que tienen un poquito más de habilidad con los trazos, con sus reglas, escuadras y demás, no van a tener tanto problema con este tipo de cosas. Entonces, tiene que ver, esto que estamos comentando de la sombra, las penumbras y demás, tiene que ver con la forma de propagación de la luz. Recuerden que la forma de propagación de la luz puede ser o siempre se va a propagar de forma rectilínea, ¿sale? Y esa luz siempre va a viajar a cierta velocidad. En el vacío, o sea, entiéndase vacío como aquel lugar en donde no existe ningún tipo de materia, entonces en el vacío la luz va a viajar aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por cada segundo. Y en otros medios, por ejemplo agua, por ejemplo algún medio translúcido, tal vez un medio tanto transparente, donde hay aire, donde no hay vacío, donde hay algún otro tipo de medio, entonces la luz va a viajar un poco más lento, ¿no? Un poco más lento me refiero a que, pues bueno, algunos por ahí, miles de kilómetros por segundo menos rápido, ¿no? Pero aún así sigue siendo una velocidad bastante alta, ¿sale? Otro de los fenómenos también importantes que tenemos que analizar es la reflexión. Esto que estamos viendo en la presentación es algo que conocemos como reflexión. La reflexión es cuando un haz de luz viaja a través de un medio, en este caso es un medio aéreo, el aire, y choca contra un elemento que no va a permitir el paso de esos rayos de luz. Entonces, como no permite el paso de esos rayos de luz, o sea, es un cuerpo opaco,
como un espejo, se me ocurre, como a lo mejor otro tipo de material en donde los rayos no van a poder pasar, entonces van a reflejarse. Este sería un haz de luz reflejado, quiere decir que ya chocó contra el cuerpo opaco y entonces salen reflejados esos rayos. Este tipo de, vamos a decirlo así, reflexión, a este tipo de reflexión se le llama reflexión especular. ¿Qué significa reflexión especular? Significa que la superficie del objeto opaco es, vamos a decirlo, pareja, es una superficie perfectamente bien pulida en la que los rayos chocan y entonces van a salir disparados con un ángulo. Al rato vamos a empezar a platicar en la sesión en vivo de estos tipos de ángulos, de ángulo de reflexión, ángulo de refracción, índices y cosas por el estilo. Entonces, cuando la reflexión se da con este tipo de situaciones en donde todos los rayos son reflejados en la misma dirección, entonces se llama una reflexión de tipo especular. Pero también tenemos una reflexión de tipo difusa. Esta vamos a llamarle reflexión difusa. Lo voy a escribir por acá. Una reflexión difusa en donde vamos a tener algunos rayos que chocan contra una superficie, pero esa superficie no es homogénea, no es pareja, no es una superficie lisa. Es una superficie que tiene una serie de imperfecciones o una serie de cambios en su geometría y entonces va a provocar que los rayos pues salgan reflejados o el haz de luz sea reflejado en diferentes direcciones, ¿sale? Otro de los ejemplos también bastante importantes que tenemos que analizar es el efecto de la refracción. Este dibujito que tenemos aquí en la pantalla es un dibujo bastante representativo de lo que significa la refracción. Este efecto óptico que nos hace ver que el popote dentro del agua tiene una forma, un tamaño y una dirección, mientras que fuera del agua, o sea, en el aire, tiene otra forma, otra dirección, y de hecho, pues este efecto lo hemos visto N veces, ¿no? Lo hemos visto cuando ponemos algún tipo de líquido dentro de un recipiente, bla, 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 la imagen se puede ver invertida, se puede ver difusa, se puede ver cortada, por ejemplo. Este fenómeno no es otra cosa más que un fenómeno que vamos a llamar refracción. Y la refracción no es otra cosa, refracción. No es otra cosa más que la desviación o vamos a decirlo así, la alteración en su dirección de un haz de luz cuando pasa de un medio a otro medio. Por ejemplo, aquí el haz de luz pasa de un medio aéreo a un medio acuoso y entonces va a sufrir una desviación, ¿sale? Y tenemos, por ejemplo, acá otro ejemplito, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, bueno, esto nos indica, yo creo que la gran mayoría de ustedes se habrá dado cuenta o sabe que pues tratar de agarrar un pez, por ejemplo, dentro de un estanque es bastante complejo y precisamente es por esto, porque nosotros vemos el pez en una posición que es la percepción que nosotros tenemos de la posición de ese pez, mientras que la posición, vamos a decirlo así, real del pez, pues no es esa. Entonces, cuando nosotros queremos agarrar el pez, tratamos de agarrar, vamos a decirlo así, queremos agarrar este pez, pero pues el pez está en otro lugar y pues simple y sencillamente pues el pez simple y sencillamente se va a convertir en muy difícil de atrapar, ¿no? En la sesión en vivo que vamos a tener en un ratito más, les recuerdo que tenemos hoy sesión en vivo a partir de las 12:45, vamos a continuar con lo que tenemos que continuar de esta sesión que corresponde a la refracción. Vamos a ver ahí algunas cosas bastante importantes. Recuerden que la sesión en vivo no es opcional, es una sesión que es bastante importante que se conecten. Entonces nos vemos en un ratito más, chicos, les agradezco su atención y al ratito nos vemos.